Muy buenas tardes, soy el pastor Juan Rodea. Es un gusto para mí poderte saludar en esta tarde y juntos meditar en la palabra de Dios. Estamos terminando de estudiar el Evangelio de Lucas. Ya estamos en el capítulo número 24 y aquí nos encontramos con una de mis historias favoritas de toda la Escritura. ¿Cuál es el contexto que vamos a ver aquí? En Lucas 24 del 13 al 35, recuerda que es aquel domingo donde Jesús había resucitado. Cosas sorprendentes estaban sucediendo ese día domingo. Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo número 24, verso 13 al 35. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Jesús entonces les preguntó: ¿de qué están hablando por el camino? Los dos discípulos se detuvieron. Sus caras se veían tristes, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo a Jesús: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús preguntó: ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron: lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret. Para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder, pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran, clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Esta mañana algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal cual las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Jesús les dijo: ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos. Pero los dos discípulos insistieron: quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Los dos se dijeron: ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones? En ese mismo momento regresaron de inmediato a Jerusalén y ahí encontraron reunidos a los 11 apóstoles junto con los otros miembros del grupo. Los que estaban ahí les dijeron: Jesús resucitó, se le apareció a Pedro. Los dos discípulos contaron a los del grupo todo lo que había pasado en el camino a Emaús y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Amén. Esta porción es maravillosa. Te decía, es una de mis historias favoritas de toda la Escritura. Quisiera recordar en esta tarde que Jesús previamente había dicho en Juan capítulo 5, verso 39 sobre las Escrituras. Le dijo a los judíos: a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero más bien ellas dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida. Quiero recordar que los judíos valoraban muchísimo las Escrituras. Ellos veían las Escrituras y trataban de cumplir los mandamientos que dicen las Escrituras para ganarse la vida eterna. Por eso Jesús les dice: a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero más bien, fíjate lo que dice Jesús: ellas dan testimonio de mí, o sea, ellas hablan de mí, ellas te guían a mí, por así parafrasearlo. No solo el Nuevo Testamento habla de Jesús. En esta maravillosa historia que hemos visto,
Jesús les enseña a estos dos discípulos que toda la Escritura, incluyendo el Antiguo Testamento, habla de Él. Y podrás preguntarte, ¿pero cómo es que habla de Él si Él todavía no nacía en ese pequeño niño de Belén? Bueno, lo que pasa es que en todo el Antiguo Testamento hay muchísimas profecías sobre el Mesías, es decir, el Salvador enviado por Dios para la humanidad. Y hay muchísimas figuras también que eran sombra de lo que se había de cumplir finalmente en Jesús. ¿Recuerdas aquella historia, por ejemplo, de la serpiente de bronce? Aquella serpiente que, pues, el pueblo de Israel era mordido por serpientes, ¿verdad? Y Dios mandó que se construyera una serpiente de bronce y se pusiera en lo alto, y todo aquel que fuera mordido volteara a ver a la serpiente y se salvaba. Bueno, pues era una sombra de quién es Jesús, ¿verdad? Porque todo aquel que en Él cree, en Jesús, es salvo, tiene vida eterna. Y así hay muchas otras sombras o figuras de lo que es, de quién era Jesús. Por ejemplo, Isaac, hijo de Abraham, la Pascua, etc. Una cosa más, hay muchas cristofanías, es decir, apariciones de Cristo no encarnado. Antes de que Jesús se encarnara, hay varias apariciones, por ejemplo, a los padres de Sansón, a Moisés, a Isaías, a Josué, etc. Hay muchísimas apariciones. Entonces, observa cómo todo el Antiguo Testamento tiene mucho que enseñarnos sobre Jesús. Cristo es el centro de la Escritura. Él es el tema principal. Todo apunta hacia Él. Es algo impresionante. En este encuentro tan especial de Jesucristo con los dos discípulos que viajaban a Emaús, es impresionante observar que su palabra de Jesús retumba en sus corazones como fuego. ¿Recuerdas el verso 32? Dicen ellos, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y pues claro que ellos sentían que ardía su corazón, porque la palabra de Dios es como fuego. Dice Jeremías 23:29, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Qué poderosa es la palabra de Jesús. Jesús habla con autoridad y poder. Recuerda que Jesús creó el universo completo con su palabra. Jesús es la palabra viva de Dios. ¿Cómo no arder el interior al escucharle hablar? Su palabra es reveladora y es verdad. Quiero hacerte una pregunta. ¿Te ha gustado este tiempo de reflexión que hemos tenido hasta hoy en este podcast que se llama No te rindas, hay buenas noticias? ¿Te ha gustado? Bueno, si te ha gustado, yo estoy clarísimo, entiendo perfectamente que no es por mis habilidades como un comunicador, no soy un comunicador muy elocuente, no tengo una voz muy agradable quizás, no soy un profesional en la comunicación, pero si te ha gustado es porque juntos escuchamos y escudriñamos las palabras del Maestro. Estamos estudiando verso a verso, parte a parte, la palabra de Dios, y eso es lo que llena nuestros corazones. Por eso, si alguno de estos podcasts te ha gustado, te ha llenado, ha hablado a tu vida, no he sido yo, no han sido mis habilidades, es la palabra del Maestro, y puedes sentir en tu interior, así como los dos discípulos, que arde tu corazón cuando la palabra de Dios es escuchada por tus oídos y entra a tu corazón. Bien, déjame darte un consejo práctico. El consejo práctico de hoy es este. Lee toda la Escritura, toma el reto, lee toda la Escritura, cada libro, cada versículo, y presta mucha atención a cada detalle que tiene que ver con el Salvador del mundo. Te sorprenderás al ver que todo apunta a Jesús. Es impresionante. No sé si ya has leído toda la Biblia completa. Si solamente lees algunos pasajes favoritos, te estás perdiendo de mucho. Léela completa y te vas a sorprender impresionantemente.